La realidad es que hay ciertas situaciones en la mente, hay ciertas cuestiones psicológicas, patologías, trastornos, por así decirlo, enfermedades o situaciones o traumas del pasado que no lo podemos solucionar basándonos en el amor que nos da otra persona o simplemente tirando todos esos problemas en esa persona y esperando que esa persona nos solucione la vida. No, en casos así hay que ir a un profesional porque muchas veces terminan pasando estas cosas. Te obsesionas con una persona al punto de que ya no puedes vivir sin esa persona y eso hace que lastimes a los demás y te lastimes a vos mismo. Entonces, no está bueno, digamos, no está bueno no ocuparnos de lo que nos pasa y hacer algo al respecto, digamos, y tratar de que otra persona nos solucione la vida. La otra persona te puede alegrar, te puede dar un montón de motivos para que vos estés feliz y que sigas adelante. Pero las cosas que son más fuertes que uno, los sentimientos de depresión o de tristeza o de soledad, no podemos sobrecargarlos en otra persona. Tenemos que solucionarlo nosotros desde nuestra propia voluntad con un profesional. Lamentablemente es así. Y esa es la reflexión de este capítulo, por lo menos de mi parte. Te la reacciono. Bueno, básicamente después de el hermoso desenlace que nos dieron con Long y todo su maléfico plan, tenemos un nuevo episodio sobre Long. Vamos a ver qué onda. Sinceramente yo todavía no supero lo que pasó con Long antes y estoy como... Ay, es como que me afecta muchísimo lo que hizo Lon y me duele muchísimo y no sé qué carajo este capítulo que van a explicar, pero bueno, vamos a ver qué onda. ทำไมไม่มีใครต้องการกูเลยวะเป็นอะไรของมึงเนี่ยก็กูบอกแล้วไงว่ากูจะเป็นเพื่อนมึงเสมอเพราะงั้นนะถ้ามึงมีปัญหาอะไรเมื่อไหร่กูจะรีบมาหามึงเลยจริงนะจริงนี่ ¿Qué onda este personaje? Es como que... No entiendo qué tiene en la cabeza. ไม่ว่าใครหน้าไหนกูโง่ดักดานกันหมด O sea, กูต่างหาก es ที่ไม่ como เคยทิ้งไอ้ฐาน medio psicópata, me parece ya. Llega al punto como de ser medio psicópata. กูต่างหากที่ไม่เคยหักหลังมัน Yo quiero entender a este personaje realmente, pero no lo entiendo. Tal vez este capítulo me ayude a entenderlo. O a hacerme una idea un poco más. No sé, a empatizar un poco con el personaje. Uy, está re deprimido. O sea, no entiendo. Ay. O sea, ¿lo quiere cuidar después de todo el daño que le hizo? No entiendo. ¿Será porque tenés un amigo que te está alejando de todo el mundo? Te juro que no entiendo a este personaje. Es como que se recontradice. Es muy raro. O sea, no llego a entender
¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué es lo que quiere lograr? Más allá de que quiere separar a Tam de todo el mundo por lo que parece. Pero a la vez como que, no sé. Mm, mi cerebro. Es como... Es como un poco masoquista también, no sé, no entiendo. Pero a la vez también es sadista, le gusta lastimar a otros. Y especialmente al que ama, no sé. O sea, tiene como un... Como algo medio psicológico o algún problema, digo yo, porque no es muy coherente lo que hace, me parece a mí. Algo tiene que pasar con este personaje porque no entiendo por qué es así. Por favor, que alguien me explique. Tal vez ahora van a explicar de dónde vienen los traumas y la gente con problemas psicológicos o algo, porque para mí tiene algún problema aposta, lo hago. O sea, por lo que podemos ver, es un niño que está completamente solo, lo cual no debería ser así, porque es un niño. Sí, posta, tiene algún problema. Debe tener algún trastorno o alguna patología, digo yo. Tam es tan bueno con todo el mundo. O sea, y eso hizo que Long se obsesionara y se aferrara a eso a un punto enfermizo. Ay, o sea, me gusta esta serie que ponen personajes con muchos traumas. Muchos traumas psicológicos y eso está buenísimo. O muchas situaciones chotas que han tenido en su infancia o durante su vida. Y cómo puede llegar a reaccionar o qué puede llegar a tener en su mente una persona a la que le pasaron cosas, digamos, que puede llegar a estar mal y su comportamiento a veces no necesariamente va a ser bueno, porque cada persona lidia con sus problemas de forma diferente y algunos realmente no saben bien cómo manejar sus cosas y terminan lastimando a los demás. O sea, son muchos años de amor no correspondido también, lo cual es doloroso. Y aparte, él se ve que como que está muy aferrado a Tam. Entonces como que es lógico por ahí que sea tan sorete o que esté tan desesperado en que él sea la única persona importante para Tam.
Pero igualmente me estaría costando un poco empatizar con el personaje. O sea, me da pena e intento entender una persona que toda la vida se sintió sola o de muy baja autoestima o que nunca se sintió querida y de repente encontrar a alguien que te quiere, es como que te aferrás a eso como una garrapata al punto de que se transforma en una obsesión que no es sana y terminas hasta lastimando a esa persona solo por ser vos la persona más importante para él. Pero es muy, no sé, es como... Está bueno poder tener la perspectiva de Long, está bueno poder ver todo esto dentro del personaje. No se termina de entender bien qué es lo que le pasa, por qué se siente tan mal, por qué se siente tan solo, y todo eso todavía no se termina de entender. No sé si se va a entender en algún momento o lo van a explicar. Pero te da otra mirada de Long que está muy bueno, me gusta, me gustó. Pero bueno, sigo sosteniendo mi postura de que esto está muy bien mostrado y realmente genera esto en el espectador de decir, bueno, no es que existen personajes completamente malos o personajes completamente buenos. Existen personajes basados en personas y las personas no son completamente malas o completamente buenas. Tienen una vida, sufren diversas experiencias y en base a eso actúan. Y muchas veces el accionar de las personas es muy subjetivo y muy cambiante. Y muchas veces, sinceramente, se transforma muchísimo y la persona empieza a hacer cosas que hasta ni ella misma es consciente de lo que está haciendo. Y la mente realmente, y la psiquis realmente es muy compleja. Entonces podemos tener personajes así, personajes que se aferran tanto a otra persona que terminan lastimando a todo el mundo y se termina volviendo una especie de amor tóxico, una especie de admiración dañina, tanto para la persona que ama como la persona que es amada, digamos. Así que sí, me gustó muchísimo, la verdad. La verdad que me da pena Long, pero en cierto punto como que no supero lo que hizo realmente. Tal vez con otro episodio más que te puedas empatizar un poco más todavía estaría bueno. Pero por ahora es como que no puedo dejar de tener esta sensación de que lo reentiendo porque todos hemos lastimado personas en nuestra vida y todos hemos querido tanto a alguien al punto de no querer que esa persona nunca nos deje y hacer cosas, incluso hacer cosas cuestionables solo porque esa persona esté con nosotros. Entonces lo entiendo. Ay, pero igual, cuesta mucho empatizar, sinceramente. En fin, comenten qué les pareció. La verdad que me gustó mucho. Muy bueno que hayan subido esto.